Buenos días, les habla Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y experto en diseño y evaluación curricular. En esta oportunidad quisiera reflexionarles sobre qué consistentes están las bases epistemológicas de las carreras universitarias. Ya sabemos que las carreras universitarias son disciplinarias, han sido construidas sobre la base de una disciplina en particular. Ejemplo, sociología se construye con la ciencia de la sociología, antropología con antropología, gerencia con gerencia, educación con pedagogía y así sucesivamente. Esta organización de la universidad tiene una base que se constituye con la modernidad, y esa base epistemológica es el enciclopedismo. Cuando en la era de la gran enciclopedia francesa se ordenaron los conocimientos de acuerdo a las áreas de especialización. Igualmente, las carreras universitarias se conforman bajo esa concepción. Ejemplo, sociología está constituida por la enciclopedia de la sociología, que no es más que las distintas materias generales, básicas y específicas de las especialidades que hay en sociología. En una área básica está todo lo relativo a la metodología, a la teoría social, y se organiza en base a materias. Teoría social 1, teoría social 2, teoría social 3, y así por el estilo. Muy bien, y así para todas las carreras universitarias. Pero el desarrollo de la ciencia ha venido siendo sostenido hasta el punto de que a finales de los años 40 y de los años 50 del siglo pasado, empieza a constituirse el conocimiento desde otra visión, de una visión especialista, fragmentaria. Hay una visión sistémica del conocimiento científico. Y dentro del conocimiento científico, de esa manera, aparece la interdisciplinaridad. Es decir, la necesidad de estudiar los problemas de la realidad enfocado desde varias perspectivas que se complementan. Así puedes estudiar el problema de la economía, de los problemas del mercado, no solamente con respecto a la economía como ciencia principal, sino que es indispensable hoy tener un conocimiento de la sociología y de la política. Por eso es que algunos llaman la economía política. Igualmente, si vas a estudiar, por ejemplo, la familia no es solamente un acto sociológico, es también un acto de carácter político, de carácter sociológico, de carácter antropológico, de carácter cultural, de carácter educativo. Entonces, a partir de los años 50 del siglo pasado, se empieza a ver esa visión de complementariedad disciplinaria o de interdisciplinaridad para entender los problemas de la realidad. Pero no solamente para entenderlos, sino para dar una respuesta adecuada a esos problemas. Cuando se asumió la enciclopedia, se asumió bajo dos perspectivas. Primero, un reduccionismo. Pensar que existen los problemas como si estuvieran haciendo divisiones de la realidad. Esta visión reduccionista decía que si el problema de la migración o el problema de la marginalidad o el problema de la delincuencia es solo un problema sociológico, eso se llama reduccionismo. Pero la sociedad lo admitía y muchos estudios sociológicos aportaron sustancialmente
a esos problemas. Pero la sociedad viene complejizándose, viene interactuando múltiples factores y por lo tanto ya es insuficiente el abordaje desde una sola perspectiva. Y la otra es que ese reduccionismo se admite de alguna manera que las explicaciones por disciplina son parciales. Hoy de lo que se trata es que haya una visión unificada del conocimiento para entender la complejidad de la realidad. Complejidad que, además de la interdisciplinaridad, viene siendo abordada después con la teoría de la transdisciplinaridad. Esta es la situación de que estas dos bases epistemológicas de la ciencia deben ser ahora incorporadas para elaborar las carreras universitarias. Ahora, las carreras universitarias que vienen siendo organizadas según disciplina, ahora tienen que ser de manera dual. Por ejemplo, socioantropología, socioeconomía, socioadministración, pedagogía y sociología, pedagogía y antropología, pedagogía y psicología. Carreras duales, ¿verdad?, que se interconectan de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria. O se pueden organizar desde el punto de vista no de cómo está la constitución del conocimiento, sino cómo están los problemas de la realidad. ¿Cuáles son los problemas de la realidad que tú puedes abordar de esa manera interdisciplinaria y de allí formar un profesional universitario? Ejemplo, el problema de la organización de la ciudad, el problema de los cambios climáticos, el problema de la organización rural, la interrelación urbano-rural, el problema de las migraciones. Entonces, estaría formando carreras en base a la problemática de la sociedad o de la naturaleza. Esta sería, pues, la propuesta que nosotros estamos realizando. Es necesario hacer entonces un cambio curricular para modificar las bases epistemológicas de las carreras universitarias y actualizarlas en base a la evolución de la ciencia. Ahora, eso no quiere decir que haya una improvisación. Aquí es donde quiero yo actuar, pues, modestia aparte, como experto en diseño y evaluación curricular. Hay que establecer un doble plan. El plan a largo plazo para constituir las nuevas carreras universitarias y un plan gerencial para establecer los pasos, las modificaciones que poco a poco se van a dar en los diseños curriculares. Hay que dar un plazo donde se consolide y se vaya cerrando la concepción de la disciplinaridad, y en ese plazo ir abriendo, pues, la concepción de la inter y de la transdisciplinaridad, donde la formación del profesorado en este lapso es indispensable. De modo tal que poco a poco podemos ir conquistando la nueva fundamentación de las carreras universitarias sin generar ningún conflicto y una reacción colectiva tanto por parte de los estudiantes, tanto por parte de los alumnos. Esta es nuestra propuesta. Bueno, como ustedes saben, yo soy especialista en diseño y evaluación curricular y en gerencia educativa. He sido coordinador de las actividades académicas del Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia y secretario ejecutivo de la Comisión Central de Currículum de la misma universidad. Tuve, pues, el honor de ser invitado o dándome la Universidad de Zulia una orden, pues, por estos aportes que hemos dado en el ámbito curricular, la orden del doctor Francisco Ochoa, que se otorga, pues, solo al personal docente de investigación que haya hecho, pues, algún aporte. Modestia aparte, pues, he recibido con mucho honor este merecimiento. Bueno, para terminar,
los que quieran comunicarse conmigo, damos curso, asesoría en este ámbito, al correo electrónico evaristomendez22@gmail.com. Y para terminar, terminamos con nuestro lema. Vamos todos a la escuela porque la escuela es el camino. Muchas gracias y hasta la próxima.